Ya lo has presenciado una y otra vez. El ingeniero callado, ese que resuelve los problemas más complejos, observa cómo su compañero ruidoso y despistado asciende primero. El político incapaz de hilar una frase coherente, de pronto, conquista millones de votos. La persona en tu grupo de amigos que más habla, aunque sea la que menos sabe, termina liderando a todos los demás. Y cada vez que lo ves, la misma pregunta se repite en tu mente. ¿Por qué sucede esto una y otra vez? ¿Por qué los más capaces se quedan a menudo en la sombra, mientras que quienes parecen menos preparados llegan hasta la cima? ¿Será que el sistema está roto? ¿O funciona exactamente como fue diseñado? Durante gran parte de tu vida quisiste creer en una idea cómoda, casi tranquilizadora, que la sociedad premia el talento, que los más inteligentes y competentes ascienden de manera natural hacia posiciones de poder, que quienes están en lo más alto lo lograron porque lo merecen. Esa creencia es seductora. Te hace pensar que alguien sabio sostiene el timón del barco, alguien que conoce el rumbo, alguien con la capacidad suficiente para guiarnos hasta allí. Pero Aristóteles ya había advertido hace más de 2 milenios que esta creencia no era más que una ilusión. Nos dijo con claridad lo que la mayoría aún hoy no logra ver. La sociedad rara vez coloca a sus mejores individuos en la cima, y explicó por qué. Basta mirar a nuestro alrededor, en las empresas, en la política, incluso en nuestras comunidades más cercanas. ¿Cuántos líderes realmente inspiran confianza? ¿Cuántos transmiten verdadera competencia para guiar millones de vidas? ¿Y cuántos, en cambio, parecen más actores sobre un escenario que arquitectos de un futuro? Eso no es azar, no es caos, es un patrón, una característica intrínseca de la forma en que las sociedades humanas se organizan. Aristóteles lo presenció en Atenas, cuna de la democracia. Vio cómo los ciudadanos comunes se reunían para elegir a sus líderes. Escuchó los debates en el ágora, esa plaza abarrotada donde las voces chocaban, las promesas flotaban y los discursos se entrelazaban. Y comprendió que la multitud creía estar escogiendo lo mejor. Pero él percibió la verdad. Los ciudadanos no elegían la brillantez, ni la sabiduría, ni la virtud. Elegían lo familiar. Se inclinaban por quien les transmitía seguridad, incluso si ese líder no tenía la capacidad de conducirlos hacia adelante. Y esa revelación lo cambió todo. Si lo que la sociedad premia es la comodidad por encima de la competencia, si lo que eleva son las apariencias antes que la sustancia, entonces quizá hemos malinterpretado lo que en verdad significa el poder. Para Aristóteles, el poder no consistía en llevar a los más brillantes a la cima, consistía en mantener con vida al sistema. Aristóteles no solo estudió la política, estudió a las personas, y al mirar con calma cómo se comportaban los ciudadanos de Atenas, comprendió cómo realmente funcionaba la sociedad. La democracia parecía una revolución. Por primera vez en la historia, la gente común podía elegir a sus gobernantes, podían discutir en largas asambleas, podían votar y sentir que estaban construyendo su futuro. Y sin embargo, cuando Aristóteles observó aquellos primeros experimentos con paciencia, lo que vio lo perturbó profundamente. Los elegidos rara vez eran los más brillantes, casi nunca los más capaces y mucho menos los más visionarios. Entonces se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué la multitud no quería que los mejores entre ellos tomaran las riendas? ¿Por qué confiaban su destino a manos de personas menos preparadas? La respuesta a la que llegó fue inquietante. La sociedad no elige líderes para maximizar la excelencia, los elige para evitar el colapso. Para explicar esta idea, utilizó una metáfora poderosa. Imaginó la sociedad como un cuerpo vivo. Cada órgano tenía una función. Unos pensaban como el cerebro, otros actuaban como las manos, algunos protegían y nutrían. Pero el corazón tenía otra misión. El corazón no inventa, no razona, no crea. Su labor es mantener el ritmo, el pulso que sostiene a todo el organismo con vida. Y para Aristóteles, los líderes no estaban destinados a ser cerebros, estaban destinados a ser corazones. Su rol no era ser los más inteligentes en la sala, sino mantener unida a la sala. Y aquí es donde el diseño se vuelve evidente, porque cuando un líder es demasiado brillante, cuando ve demasiado lejos, su visión amenaza los valores establecidos, asusta a los que no pueden seguirle el ritmo, y tarde o temprano la sociedad lo rechaza. Aristóteles afirmaba que la comunidad posee un instinto de autoconservación. Nunca seguirá a alguien que se mueva demasiado rápido, nunca confiará en alguien que piense de una manera demasiado distinta. En cambio, elevará a quien genere sensación de seguridad, a quien refleje la identidad del colectivo, a quien prometa no sacudir demasiado los cimientos. Por eso, Aristóteles concluyó,
que el mejor régimen no era el gobernado por los más sabios o brillantes, sino aquel donde los líderes coincidieran con el carácter, los miedos y los deseos de su pueblo. El mejor régimen, escribió, es el que se adapta a su gente. Y aunque suene lejano, esta lógica sigue intacta hoy. En las empresas se prefiere al gerente simpático antes que al ingeniero visionario. En la política, el orador carismático triunfa sobre el experto en políticas. En comunidades pequeñas, la voz más fuerte guía, no la más reflexiva. Eso no es un error, es el diseño. Aristóteles lo vio con claridad. El poder no busca la brillantez, busca el equilibrio. No se aferra a la genialidad, se aferra a la estabilidad. No necesita al más competente, necesita a quien mantenga unido al organismo, aunque su capacidad no sea la más elevada. Y cuando entiendes este mecanismo, tu manera de mirar el liderazgo cambia para siempre. Si la sociedad no elige a sus líderes por su brillantez ni por su competencia, surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué ocurre con aquellos que sí son realmente brillantes? ¿A dónde van? ¿Y por qué tan rara vez llegan a la cima? Aristóteles pensaba que la respuesta estaba en la naturaleza misma del ser humano. En su Ética Nicomáquea, escribió que la vocación más alta del hombre no era el poder ni la riqueza, sino algo que llamó eudaimonía, la búsqueda del florecimiento humano. Para los que aspiran a la eudaimonía, el poder suele ser una distracción, no un destino. Piensa en las personas más capaces que conoces, el científico obsesionado con descubrir, el ingeniero que resuelve lo imposible, el artista que ve belleza donde otros no ven nada. Lo que los mueve no es controlar a otros, sino dominarse a sí mismos. Aristóteles entendía esto. Los verdaderamente excelentes, a quienes llamaba virtuosos, dedican su vida a aprender, crear y mejorar. No pierden su tiempo en alianzas, en complacer multitudes ni en manipular emociones. Esos juegos son de otro tipo de personas. Y por eso, cuando la sociedad premia la familiaridad por encima de la brillantez, esos individuos se hacen a un lado en silencio. Algunos se retiran a laboratorios o universidades. Otros construyen cosas que el mundo todavía no comprende. Eligen el trabajo en sí antes que el escenario político. Pero había también una razón más incómoda de por qué rara vez lideran. Los más inteligentes son, con frecuencia, los más difíciles de seguir. Aristóteles lo notó. Los visionarios ven lo que otros no pueden ver, desafían lo aceptado, cuestionan las reglas que todos dan por sentadas y avanzan más rápido de lo que la mayoría logra acompañar. Y esto crea una paradoja. Las mismas cualidades que hacen extraordinaria a una persona también la vuelven amenazante para el colectivo. Sus ideas parecen demasiado radicales, sus soluciones demasiado desconocidas, y la multitud piensa, él no es uno de nosotros. Así, poco a poco, el sistema los va filtrando. Lo ves en todas partes, en las empresas. El desarrollador brillante casi nunca se convierte en director general, no por falta de capacidad, sino porque no quiere o no puede jugar el juego político que se necesita para ascender. Se centra en resolver problemas, mientras otros se concentran en gestionar percepciones. Y ya sabes quién termina ganando. En política, el candidato que dice verdades incómodas pierde frente al que ofrece mentiras reconfortantes. En comunidades pequeñas, se ignora al más reflexivo, mientras la voz más fuerte impone la dirección. Aristóteles lo resumiría así: no es caos, es diseño. La sociedad se protege a sí misma elevando a quienes encajan y eliminando en silencio a quienes incomodan. Pero aquí está el giro: no todos los inteligentes quedan excluidos. Hay algunos brillantes que sí logran alcanzar el poder. ¿Qué los hace distintos? Aristóteles ya lo insinuaba en su política. Quienes consiguen liderar rara vez son pensadores puros o visionarios radicales, sino aquellos que saben traducir la complejidad en simplicidad, los que aprenden a hablar el lenguaje de la multitud. Son capaces de contenerse, de hacer sentir seguras a las personas y de ocultar aquellas partes de su inteligencia que podrían asustar o alejar a los demás. En otras palabras, hasta los más brillantes, para gobernar, deben limitarse a sí mismos. Deben convertirse en símbolos. Y aquí aparece una verdad dolorosa. Muchos de los realmente capaces se niegan a hacerlo. Prefieren la autenticidad antes que la influencia. Se mantienen fieles a su obra en lugar de adaptarse a lo que la multitud quiere que sean. Por eso, una y otra vez, vemos cómo mentes extraordinarias quedan rezagadas, mientras que otras, menos profundas pero más adaptables, ascienden. Eso no hace que el sistema sea justo, porque no lo es, pero sí significa que es consistente.
Aristóteles lo explicaba con claridad. La sociedad, como un cuerpo vivo, rechaza lo que no puede asimilar. Y la mayoría, frente a alguien demasiado adelantado, opta por la comodidad antes que por el desafío, por lo familiar antes que por lo extraordinario. Ahí está la raíz del patrón que tantas veces has visto repetirse: el genio silencioso ignorado, el visionario descartado, el que dice la verdad silenciado, mientras alguien más aceptable se lleva el escenario. Duele, parece injusto, pero Aristóteles nos obliga a mirarlo de otra manera. No es un fracaso, es la forma en que el organismo sobrevive, porque para la sociedad, la supervivencia importa más que el potencial, el equilibrio más que la brillantez, la seguridad más que la verdad. Y una vez que reconoces este patrón, descubres algo aún más inquietante. No siempre son expulsados. Muchas veces son ellos mismos quienes se alejan, no por debilidad, sino por rechazo, por negarse a participar en un juego diseñado para premiar las apariencias sobre el contenido. Y esa renuncia, esa retirada voluntaria, ha moldeado el mundo en que vivimos. Aristóteles lo entendió hace siglos. Los líderes no son elegidos por ser los mejores, sino por encajar. Y la clave de todo está en una verdad simple y brutal. La sociedad no funciona con base en la razón, funciona con base en la emoción. En su retórica, Aristóteles explicó que toda persuasión se sostiene en tres pilares: logos, pathos y ethos. El logos es la lógica, el reino de la razón y los hechos. El pathos es la emoción, el poder de los sentimientos. Y el ethos es la credibilidad, la confianza y la familiaridad que despierta quien habla. Y aunque nos gusta creer que los líderes son elegidos por el logos, la verdad es que el pathos y el ethos casi siempre terminan venciendo. La gente sigue a quienes les hacen sentir seguros, no a quienes los obligan a pensar más a fondo. Confían en aquellos que les resultan familiares, no en los que parecen ajenos o demasiado adelantados a su tiempo. Por eso, a lo largo de la historia, las sociedades han elevado una y otra vez a personas que saben desempeñar el papel de líder, aunque carezcan de la profundidad para hacerlo en realidad. Míralo con claridad. En las empresas, el gerente simpático que se lleva bien con todos asciende más rápido que el experto reservado que resuelve los problemas difíciles. En política, el orador carismático conquista las urnas, mientras que el formulador de políticas reflexivo se hunde en la oscuridad. En las redes sociales, los influencers que entretienen llegan a millones, mientras que los investigadores que producen avances permanecen casi invisibles. Puede parecer irracional, pero Aristóteles diría que es totalmente lógico. Si el objetivo de la sociedad es la estabilidad, no la excelencia, entonces la multitud jamás escogerá a alguien que la haga sentir inferior. Quieren a alguien que refleje su identidad, alguien que les asegure: estás bien como estás, perteneces. Y aquí está la paradoja: cuanto más capaz eres, menos identificable resultas. Cuanto más brillantes tus ideas, más amenazantes parecen para quienes no logran comprenderlas. ¿Qué ocurre entonces? El sistema filtra a los distintos y enaltece lo familiar. No porque lo familiar sea mejor, sino porque lo familiar se siente más seguro. Por eso Aristóteles describió a democracias, empresas, familias y hasta pequeños grupos como organismos con un instinto de supervivencia, como un cuerpo que rechaza un órgano extraño. La sociedad rechaza al líder demasiado diferente, incluso cuando ese líder podría traer un progreso extraordinario. Y esto no se queda solo en filosofía. La psicología moderna lo ha confirmado. Los humanos estamos programados para pertenecer. Evolutivamente, ser aceptado por la tribu significaba sobrevivir. Ser expulsado equivalía a morir. Así que, cuando la gente elige líderes, no busca al más competente, busca al que mejor señale pertenencia, al que parezca uno de nosotros. Por eso los idiotas en el poder que ves hoy no son errores, son producto de este instinto milenario. Ellos saben jugar con la multitud. Dicen lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Sonríen, actúan y proyectan seguridad, incluso cuando no tienen la profundidad para respaldarla. De alguna manera extraña, son espejos. Reflejan los valores, los miedos y los deseos de quienes los eligen. Y eso explica por qué el ciclo nunca se detiene. Cada vez que un visionario genuino se levanta, aparece otro más cercano, más simpático, menos amenazante, y ese es el que se lleva el protagonismo. Así la sociedad sigue girando en círculos, convencida de que ha elegido con sabiduría, mientras rechaza en silencio a quienes podrían empujarla hacia adelante. Las consecuencias se ven en todas partes: empresas donde la innovación muere bajo un liderazgo predecible,
gobiernos donde las soluciones de largo plazo se sacrifican por la popularidad inmediata, culturas enteras donde el entretenimiento eclipsa a la verdad porque el público prefiere dopamina en lugar de incomodidad. Y sin embargo, Aristóteles insiste, esto no es un error, es el sistema mismo. Porque cuando la supervivencia es el objetivo, la comodidad siempre vence a la brillantez, la familiaridad siempre pesa más que el progreso y la estabilidad siempre se antepone a la transformación. Por eso, cuando ves a un incompetente en el poder, alguien que parece no calificado pero ocupa la cima, no estás mirando un proceso roto, estás viendo un mecanismo funcionando tal como fue diseñado. La sociedad, como un cuerpo vivo, elige lo que la mantiene en pie hoy, aunque eso le cueste el potencial de mañana. Y ahí está lo perturbador de la idea de Aristóteles. Después de 2000 años, sigue obligándonos a encarar una verdad incómoda. El poder no depende de la excelencia, depende de la compatibilidad. Los líderes que tenemos no son los mejores entre nosotros, son los que interpretan con mayor éxito el papel que la gente espera de ellos. Y cuando entiendes esto, también entiendes por qué el mundo luce como luce, por qué el ciclo nunca parece romperse, por qué la historia sigue repitiéndose, aunque creamos haber avanzado. El sistema no premia a quien piensa más lejos, premia a quien mejor se adapta. Podría parecer que la sociedad se equivoca, que poner en la cima a líderes poco calificados demuestra que el sistema está roto. Pero Aristóteles no estaría de acuerdo. Él veía esos resultados no como accidentes, sino como características inevitables de cómo sobreviven las sociedades. Porque el liderazgo no se trata solo de inteligencia o de competencia, también se trata de mantener unido al colectivo. Imagina la sociedad como una estructura frágil, millones de individuos con deseos, miedos y necesidades distintas, cada uno jalando hacia su propio rumbo. Si colocas en la cúspide a alguien demasiado radical, alguien que se mueve más rápido que el resto, la estructura entera corre el riesgo de derrumbarse. Por eso Aristóteles argumentaba, las sociedades eligen inconscientemente líderes que actúan como amortiguadores, que suavizan el golpe del cambio demasiado veloz, que convierten la complejidad en comodidad, que preservan la estabilidad, incluso si eso significa frenar el progreso. Y ahí está la explicación de por qué abundan los idiotas en el poder. Su rol no es innovar, sino tranquilizar. Suben al escenario para decir lo que la multitud necesita escuchar, encarnan lo familiar, prometen seguridad, aunque no puedan garantizarla. Cumplen una función psicológica, crean la ilusión de control. Aristóteles lo veía en Atenas. Los elegidos no eran arquitectos de sistemas nuevos, sino símbolos de identidad colectiva, espejos de lo que la gente ya creía, para que la multitud sintiera que el poder aún le pertenecía. Y esa dinámica no ha cambiado en 2 milenios. En las empresas, el CEO suele ser la cara visible que reúne a empleados e inversores, mientras que las decisiones reales se toman en un consejo de administración. En la política, el presidente no es más que el actor en escena, mientras asesores, donantes e intereses ocultos moldean el rumbo verdadero. Incluso en comunidades pequeñas, el líder no siempre es quien planifica, sino aquel en quien la gente confía, el que consigue mantenerlos alineados, mientras otros manejan las cuerdas detrás. Esa es la verdad incómoda. Los idiotas en el poder de los que nos burlamos o con los que nos resentimos no siempre dirigen el sistema, muchas veces son escudos. Absorben la ira, distraen la atención, aparentan unidad mientras otros, en las sombras, moldean el futuro. Aristóteles comprendía bien esta dualidad. La política existía, ante todo, para mantener el orden. Y a veces eso exigía poner al frente a alguien lo bastante inofensivo como para calmar a la multitud, mientras las verdaderas decisiones se tomaban lejos de su mirada. Este arreglo nos frustra, porque lo que anhelamos es justicia. Queremos creer que el poder recae en quienes más lo merecen, que los más sabios y capaces son quienes dirigen el rumbo. Pero a la sociedad no le importa la justicia, le importa la supervivencia. Y para sobrevivir hacen falta símbolos, figuras que mantengan la estructura cohesionada, incluso si no son quienes la sostienen realmente. Claro, este mecanismo tiene un precio. El progreso se ralentiza, la innovación se estanca, la mediocridad recibe recompensas mientras la brillantez queda relegada a la sombra. Pero desde la perspectiva del colectivo, este equilibrio tiene lógica. La estabilidad de hoy pesa más que el potencial de mañana, porque una sociedad hundida en el caos no tiene futuro que optimizar. Por eso, si lo miras con cuidado, la presencia de incompetentes en el poder no es un fallo. Es un estabilizador, es el organismo protegiéndose a sí mismo.
Y cuando entiendes esto, dejas de ver a los líderes solo como individuos, comienzas a verlos como funciones dentro de un cuerpo mayor. Algunos lideran para inspirar, otros para transformar, y otros simplemente para mantener el pulso constante, ese ritmo que permite que todos los demás sigan avanzando. Ese ritmo puede parecer frustrante, puede hacernos sentir atascados, pero sin él, la sociedad entera podría venirse abajo. Y aquí surge la paradoja que Aristóteles nos deja. Las mismas personas a las que llamamos incompetentes, a las que ridiculizamos como idiotas en el poder, a veces son el pegamento que evita que todo se derrumbe. Pero claro, si ellos no son quienes realmente manejan el sistema, entonces alguien más debe estarlo haciendo. Y es ahí donde Aristóteles nos empuja a enfrentar una posibilidad incómoda. El poder es un escenario, y los que vemos al frente, presidentes, directores ejecutivos, líderes cuyos nombres conocemos, a menudo no son más que actores. Su función es recitar las líneas, proyectar confianza, mantener la calma del público. Pero el guión está escrito en otra parte. Aristóteles ya intuía esto en Atenas. Observó que los hombres elegidos para gobernar estaban atados a fuerzas invisibles, leyes, instituciones, mecenas ricos, expectativas del pueblo. Su poder jamás era absoluto, siempre era prestado. Han pasado más de 2000 años y nada ha cambiado. Detrás de cada líder visible hay redes que moldean sus decisiones, juntas directivas que controlan a los directores ejecutivos, donantes que influyen en las políticas, grupos de interés que mueven los hilos desde la sombra. Incluso en las organizaciones más pequeñas, la cara del poder suele limitarse a representar decisiones que ya fueron tomadas a puerta cerrada. Los actores cambian, el escenario se transforma, pero la obra sigue siendo la misma. Y aquí la ilusión se hace más profunda. Creemos que estamos eligiendo líderes, creemos que ellos deciden nuestro futuro, pero la mayoría de las veces no son más que símbolos diseñados para darnos estabilidad, para regalarnos la reconfortante sensación de que alguien lleva el timón. Aristóteles lo advirtió con claridad. La sociedad recompensa a quienes saben encajar en el rol, no a quienes reescriben las reglas. Por eso, cuando veas a un idiota en el poder, la verdadera pregunta no es si realmente tiene el control, sino si simplemente está interpretando un papel. Y más importante aún, si ellos son actores en un escenario, ¿quién sostiene la pluma que escribe el guión? Porque una vez que ves esto, ya no puedes dejar de verlo. Te enfrentas a una decisión. Puedes seguir actuando en la obra que otros han escrito, confiando en el escenario y sus actores, o atreverte a mirar detrás del telón y descubrir la maquinaria tal como es. Pero cuidado, una vez que la ves, nunca podrás desverla. Entonces la cuestión ya no es ¿por qué llegan los idiotas al poder?, sino ¿quién se beneficia cuando lo hacen? Y ahora la pregunta queda frente a ti. ¿Crees que la sociedad crea a estos líderes por accidente o por diseño? Piensa en ello, porque la respuesta no es cómoda. Lo que Aristóteles nos enseñó hace 2 milenios sigue retumbando hoy. Los líderes que vemos no son necesariamente los más sabios, ni los más preparados, ni los más visionarios. Son los que mejor encajan en el papel que la multitud espera de ellos. La sociedad no busca excelencia, busca compatibilidad. No busca la verdad más profunda, busca la seguridad más inmediata. Por eso el ciclo no se rompe. Por eso seguimos viendo a incompetentes en la cima, mientras los verdaderamente brillantes permanecen en la sombra. Y aún así, la decisión final siempre queda en nosotros. Podemos aceptar el guión y aplaudir a los actores, o atrevernos a mirar quién sostiene la pluma. Esa es la invitación. Cuéntame qué piensas. ¿Crees que todo esto es casualidad? ¿O que el sistema funciona exactamente como fue diseñado? Déjame tu opinión abajo, leo cada comentario. Y si quieres seguir explorando estos patrones ocultos que moldean nuestras vidas, suscríbete y mantente curioso con nosotros aquí,